En este vuestro canal con la gestora administrativa, la señora Mónica Romero Pérez, a la cual podéis contratar pidiendo cita al 646-021-399 de nuestro WhatsApp para contratar con nosotros desde 76 euros al mes como cliente fijo durante un año más con descuentos regalos, garantía de calidad, rapidez en todo nuestro trabajo según trato al cliente. Ya es oficial que el Ayuntamiento de Madrid tocará el bolsillo de sus vecinos con esta nueva tasa que entra en vigor este mes. Los madrileños no arrancarán septiembre con buenas noticias para su economía. Los ciudadanos de Madrid recibirán la notificación individual de la nueva tasa de basuras y dispondrán de 2 meses para abonar el importe, con una media de 140 euros. En este 2025 el pago será en una sola cuota y desde 2026 estará permitida la domiciliación al estilo IBI y también el fraccionamiento. La tasa que afectará a cerca de 1,7 millones de inmuebles de la capital variará dependiendo del barrio en el que se encuentre el domicilio y según el valor catastral. Así, el promedio alcanza los 574 euros en Aravaca, mientras que en Villaverde está en 47 euros. En cuanto a los comercios y locales, afrontará unos 310 euros de media en función de su superficie y los residuos que generen. ¿Cuándo llegan los recibos? Pues los plazos, os vamos a dar los plazos y los cambios previstos para el próximo 2026. Los madrileños residentes en la capital empezarán a recibir las notificaciones, recibos, con una comunicación individual durante este mes de septiembre. El primer año 2025 tendrá 2 meses para poder hacer frente al pago y el mismo tendrá que hacer en una sola cuota. Será a partir de 2026 cuando se habilite la domiciliación y el fraccionamiento, replicando el modelo del IBI. Por tanto, si se prefiere tener una planificación de gastos, hay que tenerlo apuntado en la agenda. ¿Cómo se calcula el recibo? Pues para saber de una forma aproximada lo que hay que pagar, se hace calculando el valor catastral y los residuos del barrio. Se consigue con una mezcla de componente fijo, con un 81% del recibo, un 81% de recibo y otro variable 19%. La parte fija depende del valor catastral de la vivienda local, a mayor valor, mayor importe. En cuanto a la parte variable, se vincula a la cantidad de residuos generados y al nivel de reciclaje del barrio con datos del Parque Tecnológico de Valdemoro Gómez, que centraliza la gestión de residuos de Madrid. Por tanto, aquellos distritos que reciclan menos o producen más desechos tendrán que soportar un coste superior. El objetivo que se busca es conseguir un sistema de pago por generación en el que haya una combinación del valor del inmueble con el comportamiento ambiental del vecindario. Las bonificaciones, exenciones y repercusión de las ayudas en Madrid. Os lo vamos a explicar ahora mismo. Al igual que en otros casos, hay bonificaciones y exenciones a las que se puede acoger los madrileños, Algunos de ellos incluso podrían quedar fuera del pago. Algunas de ellas dependen del uso real del inmueble. Bonificaciones tallan las bonificaciones para familias numerosas, bonificaciones para hogares vulnerables con ingreso mínimo vital o renta mínima de inserción, bonificación para viviendas y locales vacíos. Exentos estarían los garajes y trasteros vinculados a una vivienda y exentos también los solares y edificios en ruinas, al no generar residuos. Con estas medidas se busca ajustar el recibo a la capacidad económica y a la generación efectiva de residuos. Por consiguiente, conviene aprobar si se encaja en alguno de estos supuestos. Los organismos públicos que intervienen los motivos del tributo. La gestión de este impuesto corresponde al Ayuntamiento de la capital y a su entidad municipal de residuos, con apoyo de los datos del Valdemoro Gómez para el componente variable. Aunque el Gobierno municipal ha expresado que no comparte la tasa por su configuración, el consistorio está obligado a ponerla en marcha tras agotarse el plazo legal que venció el pasado 10 de abril. En otras palabras, la entrada en vigor responde a un mandato normativo y a la necesidad de financiar el servicio de recogida y tratamiento. Seguimos con otro de nuestros vídeos y asesoramiento. Este ya queda aclarado. Seguimos. Buenas noticias también para los padres. Estas comunidades dan ayudas para idiomas y material escolar para aliviar la vuelta al cole. Que la vuelta al cole supone para muchas familias una serie de gastos adicionales no es algo nuevo, pero la buena noticia es que varias comunidades autónomas han lanzado ayudas para idiomas y material escolar, de tal forma que lo que para muchos hogares suponía meses de planificación financiera y una montaña a veces difícil de superar, le resulte algo más liviano. Con este tipo de medidas se trata de compensar al menos una parte del desembolso que se tiene que hacer de cara a septiembre, ya que las cantidades que se manejan suelen estar entre los 500 y los 1.000 euros solo en libros, materiales y uniformes, según el centro educativo y la región.
Estas ayudas se pueden encontrar en diversas comunidades, tal y como hemos señalado, las cuales van desde Andalucía hasta Murcia, pasando por Cantabria. Aunque eso sí, debes tener en cuenta que habrá diferencias, no solo en las cuantías que puedas recibir, sino que están en diversos formatos. Estas van desde deducciones fiscales sobre gastos en idiomas, informática o material escolar, hasta reembolsos directos por la compra de libros obligatorios, tal y como pasa en Murcia, donde darán 300 euros para cursos de idiomas, o la deducción del 100% de los libros en Cantabria. ¿Cómo se aplican las ayudas y qué impacto tienen en la economía familiar? Pues como ya os hemos adelantado en nuestros vídeos, las ayudas que vas a poder recibir vienen en diferentes formatos, como por ejemplo en Andalucía, lugar en el que las familias se podrán deducir hasta un 15% del gasto en cursos de idiomas e informática, lo que equivale a unos 150 euros por hogar. Murcia, por su parte, ofrece hasta 120 euros por material escolar y un 15% en idiomas, con un límite de 300 euros, mientras que en Cantabria se permiten deducir el 100% los libros obligatorios. Si queremos aprovechar al máximo todas estas ayudas, es recomendable que se organicen los gastos por categorías, como por ejemplo necesidades básicas, ahorro, estilo de vida, etc. De modo que podamos reservar cierto porcentaje del ingreso mensual a cubrir todos los gastos asociados a la vuelta al cole y que ya tengamos en el radar, como son la ropa, los libros, el material escolar o incluso transporte y comedor. Recomendamos destinar aproximadamente un 20% de los ingresos al ahorro y dividir el resto entre necesidades y estilo de vida, siguiendo esquemas de distribución como 50 por 30 o 60 por 20. O 60 entre 20. 50 entre 30 o 60 por 20. Otros consejos prácticos para la vuelta al cole serían, y es que más allá de todas estas deducciones que nos podremos hacer de cara a la vuelta al cole, hay algunas estrategias que podemos llevar a cabo para que este momento del año no se nos haga tan duro, al menos desde el punto de vista de lo económico. Un ejemplo de ello lo tenemos en lo que se conoce como sobres digitales, los cuales permiten reservar dinero para gastos recurrentes previsibles como material escolar o actividades extraescolares, o tener un pequeño colchón de emergencia para gastos imprevistos como esas gafas que se han roto mientras tu hijo o hija jugaban en el recreo, por ejemplo, y que este sea equivalente a 3 o 6 meses de gastos fijos, de tal forma que no haya que pedir un crédito para salir del paso. Es importante que sepamos que aunque podamos solicitar un préstamo para alguna urgencia puntual, es muy importante que este método sea usado con moderación, teniendo además muy en cuenta toda la información asociada al mismo, como el TAE, los plazos y los costes vinculados como apertura o cancelación. Todo esto nos permitirá que tomemos una buena decisión antes de pedir un crédito y que no nos comprometamos la economía familiar. Bueno, aclarado este tema, vamos a pasar a otro tema que nos interese. Vamos a pasar a otro tema que nos interese. Ante todo, que paséis un feliz martes y un feliz día. Y como siempre, estamos aquí, podéis contar, estamos en todas las redes sociales y sobre todo aquí en el canal de YouTube, Gestor y Gestoría YouTube, que tenéis que suscribirse, donde vais a tener todo lo relacionado con todos los temas que más os interesan de las leyes. Vamos a ver. Un estudio lo confirma, se afectan las altas temperaturas a la productividad. Las altas temperaturas no solo conllevan riesgos como mayor probabilidad de que ocurra un incendio, que tengamos unas vacaciones algo más incómodas debido al calor y a las noches sin dormir, sino que también tiene mucho que ver con nuestra productividad que baje durante los meses de verano, afectando la manera en la que trabajamos. Esto es algo que incluso ya ha sido confirmado por el Banco Central Europeo BCE mediante un estudio bastante reciente en el que se muestra cómo cuando el calor se vuelve casi insoportable, la eficiencia y la productividad en las empresas se resiente.
La mala noticia es que esto, que de momento solo lo aplicamos a la estación del verano, se está observando ya en otros momentos del año debido al cambio climático, aunque se vuelve especialmente relevante cuando ocurre una ola de calor. Y es que el BCE ha calculado que la productividad de las empresas podría caer hasta un 7% debido a esta causa en el largo plazo, por lo que no es descabellado afirmar que las altas temperaturas están afectando incluso a la economía. ¿Por qué las altas temperaturas reducen la productividad? El informe del BCE se ha basado en datos de empresas italianas entre 1999 y 2013, cruzados con la información climática de Copernicus, y el resultado es contundente. La relación entre la temperatura y la productividad tiene forma de U invertida. Cuando las condiciones son moderadas apenas se notan cambios, pero cuando las altas temperaturas se vuelven extremas, los daños se multiplican. Explicamos que este efecto se da a través de dos canales. El primero es directo: trabajadores que rinden menos, tanto en oficina como en la calle, mayor cansancio, fallos en maquinaria y menor disposición al consumo. El segundo es indirecto: empresas que no logran ajustar a tiempo sus recursos, como lo son el capital o la mano de obra, frente a los cambios climáticos. En conjunto, el resultado es un impacto mayor al previsto inicialmente. El BCE advierte que si la temperatura media sube 2 grados, la productividad agregada cae un 1,68%, pero si el momento llega a los 4 grados, la caída no se dobla, sino que se cuadruplica, alcanzando un 6,81%. Es decir, las altas temperaturas no afectan de forma lineal, sino con una intensidad que se dispara a medida que el calor se agrava. Un problema con consecuencias económicas y sociales. Para entender la magnitud de estos datos, el BCE estima que solo en Italia una subida de 2 grados equivaldría a pérdidas de 35.000 millones de dólares en productividad. Con 4 grados la cifra subiría a casi 144.000 millones. Y aunque el análisis se centra en Italia, el organismo recuerda que sus conclusiones son fácilmente extrapolables a España, donde las olas de calor son ya un fenómeno habitual. Si vamos más allá de los números, este estudio nos plantea una cuestión muy preocupante, y es que las altas temperaturas podrían llegar a agravar la desigualdad económica ya existente, haciendo que las zonas con unos recursos más limitados y que no se puedan adaptar a esta nueva realidad tengan pérdidas millonarias. La brecha entre norte y sur de Europa podría ensancharse, igual que ocurre dentro de cada país entre zonas rurales y urbanas. Es por todo esto que el BCE recomienda a los países que se vayan anticipando en lo relacionado a políticas económicas, es decir, que vayan invirtiendo en infraestructuras resilientes, en facilitar la adaptación de las empresas y en apoyar a los trabajadores expuestos al calor, sobre todo porque al paso que vamos, el escenario en el que tengamos que trabajar en un futuro se volverá cada vez más difícil y costoso.